se perfora. Y la etiología vascular, que tiene que ver con isquemia, hemorragias intraabdominales o retroperitoneales, como son la isquemia mesentérica, el embarazo ectópico roto o alguna arteria rota por algún caso. El traumático se produce por traumas abdominales que pueden ser abiertos o cerrados y que involucran vísceras huecas o vísceras sólidas. Y los no específicos, un paciente previamente sano que puede tener trastornos o no psicológicos, pero que refiere tener dolor abdominal y no tiene una causa aparente. Ok. Con respecto al dolor abdominal no específico, ya se han hecho estudios y me gustó este trabajo de la Asociación Colombiana de la Facultad de Medicina, porque me gustó porque aquí es importante algo que nosotros tenemos en el hospital y hemos visto mucho, que el dolor abdominal no específico aumenta en porcentaje cuando el médico tratante es un médico sin experiencia. Esto tiene evidencia de grado 3, eso se ve mucho, porque nosotros hemos tenido muchos diagnósticos de dolores abdominales y cuando vamos a hacer el seguimiento del paciente, resulta que no es un dolor abdominal no específico, o sea, que es un dolor que tiene una causa y que el médico no lo ha encontrado, llámense médicos generales o residentes de cirugía. Y también muy importante de aquí rescatar que el sexo femenino es el que más consulta por este tipo de dolor. Esta diapositiva la incluí aquí porque nosotros tenemos ahorita mismo una paciente que ya requirió varios estudios, se le hicieron varios CAT y ella se internó a pesar de que estamos con COVID porque el dolor es insoportable, tuvo hasta un desmayo en la consulta externa. Se le hizo un CAT que dijo que posible hernia de Spiegel, cuando se fue a buscar la hernia de Spiegel no se encontró, y entonces ya estamos pensando que esta paciente que es femenina tiene un componente psiquiátrico con referencia al dolor, y ella vive el dolor porque cuando el dolor aparece, ella tiene cambios hasta en la frecuencia cardíaca y sudoración y todo, y el dolor desaparece, y estamos a punto de hacerle una laparoscopía diagnóstica, confirmación para entregársela y decirle, bueno, ahorita no tiene nada, o te pasa para psiquiatría. Pero estos pacientes sufren el dolor de manera intensa y si tú no le resuelves, vuelven de vuelta a la consulta y vuelven, y estos pacientes son de difícil diagnóstico. Ok, otra de las clasificaciones del abdomen agudo es el abdomen agudo médico y el abdomen agudo quirúrgico. El concepto, el abdomen agudo médico es un conjunto de enfermedades muy variadas que tienen síntomas predominantemente abdominales con menos de 7 días de evolución, pero que no requieren tratamiento quirúrgico e incluyen el 5% de los casos. De esos 50% que hablamos de las internaciones, 5% son estos pacientes. Entre ellos tenemos gastroenteritis, dolores ginecológicos, cólicos biliares, cólicos intestinales, cólicos ureterales, que no requieren cirugía. Y el abdomen agudo quirúrgico, el cuadro clínico, con dolor abdominal, con etiología imprecisa, sin antecedentes previos, que evoluciona a partir de las 6 a 24 horas, es el 95% de los casos, y entre ellos podemos mencionar un montón: apendicitis, peritonitis, colecistitis, salpingitis, ilios funcionales, ilios mecánicos, desgarros vasculares, embarazo ectópico, vólvulos, etcétera, que los vamos viendo más adelante. Entonces, ya sabemos que hay tratamiento, etiología quirúrgica y no quirúrgica, como la vimos allí. Entre otras las etiologías del dolor abdominal, podemos dividirlo en causas torácicas, causas metabólicas y causas hematológicas, que no son, son causas, entre comillas, porque algunos, aquí hay que rescatar uno, que no son quirúrgicos, como por ejemplo, infarto agudo de miocardio, que te da dolor en el abdomen superior, y más si es de la cara diafragmática, las pericarditis dan dolores que se reflejan a nivel abdominal, miocarditis, endocarditis, las neumonías basales, por eso es importante tomar un electro al paciente y tomar una radiografía de tórax. Los neumotórax también pueden causar dolor abdominal, infartos pulmonares, la rotura esofágica, que algunas de ellas pueden ser puntiformes y pueden tener un manejo médico, pero la mayoría requiere cirugía. Esta es la única que voy a sacar de este cuadro. Y las causas metabólicas como insuficiencia suprarrenal, hiperparatiroidismo, uremia, cetoacidosis diabética, porfiria aguda intermitente, hiperlipoproteinemia, y causas tóxicas como son intoxicación por plomo, que ya no se veía mucho antes con las pinturas que contenían plomo, pero todavía se sigue mencionando en los textos. Las picaduras, algunas picaduras de insectos, como por ejemplo el alacrán,
deprivación de opiáceos, eso es bueno hacer interrogatorios si el paciente no es adicto. Y dentro de las causas hematológicas, la crisis hemolítica, la leucemia aguda, la hemocromatosis, neurológica. Esto nosotros vimos una paciente así y resultó ser un Ehlers-Danlos, se brotó a los 3 días de estar internada. Tabes dorsal, las causalgias, la epilepsia abdominal que ya no se ven. Y dentro de las vertebrales, los dolores radiculares, que es uno de los diagnósticos que estoy tratando de sacar de la paciente que nosotros tenemos ahorita mismo. Inventé hacerle tratamientos con gangliósidos para ver si tiene algún problema de tipo de conducción nerviosa. Y también existen los hilios secundarios a fracturas vertebrales y también existen los hilios secundarios al encamamiento prolongado. Entonces, dentro de las causas quirúrgicas de abdomen agudo, la podemos dividir en hemorrágica, infecciosa, perforativa, obstructiva y isquémica. Las hemorrágicas, traumatismo de órganos sólidos, fuga o rotura de aneurismas arteriales, rotura de embarazo ectópico, diverticulitis que pueden sangrar, malformaciones arteriovenosas, úlceras intestinales, gástricas, fístulas arteriovenosas, cuando hay injertos aórticos, eso también hay que preguntar los antecedentes, pancreatitis hemorrágica, síndrome de Mallory-Weiss, rotura espontánea de vaso, que se ve muy poco, pero existe. Dentro de la infección, apendicitis, colecistitis, diverticulitis de Meckel, diverticulitis propiamente dicha, accesos hepáticos, accesos diverticulares, accesos de psoas, accesos de apendicitis, accesos también de vesícula. Dentro de las perforativas, úlcera gastrointestinal perforada, tumor gastrointestinal perforado, el síndrome de Boerhaave, que es rotura esofágica por vómito, divertículos perforados. Dentro de las obstructivas, obstrucción de intestino delgado y grueso de cualquier etiología con procesos tumorales o por bridas, vólvulos sigmoideos, vólvulos cecales, hernias encarceladas, enfermedad intestinal inflamatoria, que la inflamación sea tan grande que obstruye la luz, las neoplasias que ya la mencionamos, y la invaginación. Dentro de las isquemias, la enfermedad de Buerger, que habitualmente son de miembros superiores e inferiores, pero que puede darse también a nivel abdominal, muy pocos casos. Trombosis o embolia mesentérica, que se da muchísimo, nosotros tenemos muchos casos. Torsión ovárica, colitis isquémica, torsión testicular y las hernias estranguladas. Hasta aquí vamos bien, chicos. ¿No escucho? Hola, ¿están ahí todavía? Wow. Sí, doctora. Sí, doctora. Okay. ¿Tienen alguna duda? A veces yo suelo hablar muy rápido, me paran, porque como este es un tema que ya lo sé, yo lo voy un poquito rápido. Si nosotros dividimos el abdomen, como habíamos hablado hace un rato, nosotros podemos tener otro tipo de división del abdomen, como por ejemplo decir, ¿qué dolor abdominal puede ser generalizado? El dolor abdominal generalizado lo puede dar patología quirúrgica y no quirúrgica. La pancreatitis aguda, la cetoacidosis diabética, una apendicitis temprana. ¿Por qué es generalizado? Porque primero te duele epigastrio, después región periumbilical y después focaliza hipociliaca derecha, si seguimos el recorrido. La gastroenteritis, que es de causa no quirúrgica, las obstrucciones intestinales pueden dar un dolor generalizado, interrupción de la irrigación, como la isquemia mesentérica, inflamación de la cavidad abdominal, que es la peritonitis, crisis de anemia falciforme y la fiebre tifoidea, que casi no se ve. Los dolores en mi abdomen superior, estamos hablando de hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, la pancreatitis aguda, el Ehlers-Danlos, que es extraabdominal, las neumonías de base derecha-izquierda, la isquemia mesentérica, inflamación de un raíz de nervio raquídeo, son muy pocos casos, pero se puede dar, la úlcera péptica como tal o perforada. Seguimos. Dolor en el abdomen superior derecho, todo lo que tenga que ver con patología vesicular y biliar, colecistitis aguda, cólico vesicular, plastro vesicular, colecistitis aguda perforada complicada. En esa área también puede estar, tenemos una úlcera duodenal perforada, patología hepática propiamente dicha, una hepatitis con un aumento del tamaño del hígado, doloroso a la palpación, pero ya entonces con un estudio complementario nos damos cuenta que no es un paciente quirúrgico. Accesos de hígado también pueden dar dolor en esta área.
Si nos vamos a la parte izquierda del abdomen, hipocondrio izquierdo, una úlcera gástrica, patología del vaso, tanto abscesos como roturas y gastritis pueden dar dolor en esta zona. Si nos vamos a lo que es en mi abdomen inferior, la parte derecha, nada más tenemos que hacernos ubicación anatómica y comenzamos apéndice, apendicitis, puede haber divertículos del lado derecho, es más bien en pacientes con orígenes asiáticos, pero puede existir diverticulitis de Meckel, aumento de los ganglios del abdomen, que eso se llama, ay, me bloqueé, adenitis mesentérica y enfermedad de Crohn, te pueden dar dolor del lado derecho, y dolor del lado izquierdo casi en su totalidad y específicamente tiene que ver con diverticulitis, pero también puede haber una parte ginecológica, un acceso tubovárico de ese lado, un embarazo ectópico roto de ese lado, pero la mayoría, casi un 90%, diverticulitis del lado izquierdo. Si nos vamos al hemiabdomen inferior, cualquier tipo de absceso que se haya aquí acumulado en el Douglas puede dar dolor, hematomas de la pared abdominal, pacientes que se han accidentado, pacientes con traumatismo abdominal cerrado, pueden tener hematomas retroperitoneales, una infección de la vejiga que se llama cistitis, endometriosis, hernias encarceladas de cualquier tipo de este nivel, inguinal, espígel, hernias de incisiones anteriores de ventraciones, mixed-MERS, que no me acuerdo cómo se pronuncia, que es el dolor a la mitad del ciclo ovulatorio, enfermedad inflamatoria pélvica, cálculos renales a esta altura. Los cálculos renales también pueden dar dolor en ambos cuadrantes que tienen que ver con las fosas ilíacas y los flancos también puede dar dolor las enfermedades de los cálculos renales. Ruptura de aneurisma aórtico abdominal, los embarazos ectópicos y las torsiones de quistes de ovario. Entonces, más o menos esto es, si tú te ubicas en el paciente y le haces un examen al paciente, identifica los cuadrantes donde está el dolor más intenso, te puede dar una idea y una orientación de lo que tú estás buscando. Entonces, otra de las clasificaciones que nosotros utilizamos, la de Boku, que tiene tres clasificaciones. La del grupo A, padecimientos intraabdominales que requieren cirugía inmediata, son todos los que hemos hablado prácticamente. Apendicitis aguda con absceso, perforación o inflamación, obstrucción intestinal con estrangulación, perforación de víscera hueca, entre ellas van las úlceras, las diverticulitis perforadas, las diverticulitis complicadas, colecititis aguda complicada, el piocolecisto que es pus en la vesícula, la vesícula efixematosa, que eso se ve mucho en pacientes diabéticos, pancreatitis aguda grave. La pancreatitis aguda no es quirúrgica, solo la pancreatitis aguda grave, la necrohemorrágica. Aneurismas disecantes de aorta abdominal, trombosis mesentérica y ginecológica, embarazo ectópico roto. Y la torsión testicular también están clasificados de categoría del grupo A de Bocuse. Aquí es una repetición, un poquito más ordenada. Y el grupo B, procedimientos abdominales que no requieren cirugía, enfermedad acidopética no complicada, hepatitis aguda, accesos hepáticos pequeños no complicados, padecimientos intestinales como gastroenteritis, ileitis terminal, intoxicación alimentaria, infección de las vías urinarias, cólico renoureteral, padecimientos ginecológicos como enfermedad inflamatoria pélvica, dolor menstrual, dolor en la mitad del ciclo de la menstruación, peritonitis primaria espontánea en pacientes cirróticos y pacientes en diálisis peritoneal, se ve mucho, hemorragia del intestino grueso, secundaria anticoagulantes, ahí se omiten los coagulantes, la hemorragia SEDER, causas poco frecuentes y raras como son fiebre mediterránea, epilepsia abdominal, porfiria, saturnismo, vasculitis. Aquí también podría agregar vasculitis de lupus, que también da dolor abdominal, y una vez que se trata corticoides, el dolor cede. El grupo C, padecimientos extraabdominales que simulan abdomen agudo, ya los habíamos visto, infarto agudo del miocardio, pericarditis aguda, congestión pasiva del hígado, neumonías basales, también de medial, cetoacidosis diabética, insuficiencia suprarrenal y las anemias falciforme y la púrpura. Puede causar dolores abdominales. Otra clasificación que podemos utilizar es la clasificación de Christmas, que es
prácticamente parecida a la primera que le di, solo que no incluye las causas no específicas. Acá lo ven, inflamatorio, perforativo, obstructivo, hemorrágico y oclusivo vascular. Los mismos. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver la cantidad de procedimientos quirúrgicos que se hacen, la apendicitis en su versión complicada y no complicada agarra casi el 62% de todas las patologías quirúrgicas. Y después de allí le ayuda la parte vesicular, tanto la colecistitis como la patología vesicular complicada, que ya te está tomando aproximadamente un 22% del 100% de las patologías quirúrgicas. Si nosotros vamos a hacer el diagnóstico del dolor abdominal agudo, nosotros tenemos que basarnos en 3 pilares, lo mismo para todas las enfermedades: la historia clínica, el examen físico y los exámenes de gabinete que nosotros necesitaríamos para llegar a un mejor diagnóstico. Dentro de la historia clínica, nosotros tenemos que centrarnos en los antecedentes clínicos del paciente, la semiología del dolor, los síntomas asociados. Los antecedentes clínicos, por ejemplo, si el paciente ha sido operado, nosotros podemos pensar que el paciente está cursando con un síndrome adherencial o bridas, un síndrome obstructivo porque las asas intestinales están pegadas. Como por ejemplo, si el paciente nosotros nos dice que tiene antecedente de litiasis vesicular y ahora viene con un dolor intenso y fiebre, nosotros podemos orientarnos a pensar que el paciente, o fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, el paciente está cursando con una colecistitis. Si el paciente es un alcohólico y aparte también es conocedor de que tiene litiasis vesicular y nos viene con dolor en cinturón, dolor en epigastrio irradiado de espalda, podemos hacernos una idea o pensar que el paciente tiene una pancreatitis, por ejemplo. La semiología del dolor, ¿dónde comenzó? ¿A dónde se irradió? Comenzó en el epigastrio, se localizó periumbilical, se fue a fosa ilíaca derecha, podemos pensar en una apendicitis. Y los síntomas asociados, si está con vómitos, qué tipo de vómitos son, por ejemplo, si son fecaloides, que con contenido de materia fecal, si son claros, contenido de bilis, nos pueden dar una orientación de lo que nosotros estamos buscando y el sitio, por ejemplo, en este caso de la obstrucción. También podemos basarnos en los antecedentes clínicos del paciente, como por ejemplo la edad y el sexo. Aquí hay una tabla al lado, la tabla que dice número 2, que nos da una idea, por ejemplo, de la patología que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, en el recién nacido, que está con llanto, que está con quejido, podemos estar pensando que está haciendo una enterocolitis necrotizante, un lactate, pensamos en invaginación intestinal o hernia. En la infancia pensamos en un dolor abdominal de una vez apendicitis aguda, adenitis mesentérica, divertículo de Meckel. En el adulto los mismos, le sumamos la úlcera, la vesícula, el páncreas y otro tipo de hernias. Y en la mujer fértil tenemos que descartar siempre embarazo ectópico y patologías anexiales o uterinas. Y en los ancianos y adultos ya mayores tenemos que estar pensando en una obstrucción, ya sea por un fecaloma o un cáncer, una isquemia intestinal, una isquemia mesentérica, divertículo. Eso nos da una idea y nos orienta. Como habíamos hablado, las patologías previas conocidas de los pacientes, si tiene úlceras, si tiene piedras a nivel de riñón, si es un fibrilador, podemos pensar que lo que está haciendo es una isquemia mesentérica por coágulos que se fueron a la mesentérica. Si el paciente tiene antecedentes de claudicación intermitente, podemos estar pensando que también puede tener patología arterial a nivel abdominal, diabetes mellitus, úlcera gástrica, duodenales, enfermedad diverticular ya diagnosticada. Y los hábitos tóxicos, alcoholismo versus pancreatitis, tabaquismo versus isquemia mesentérica, consumo de estupefacientes, dolor por deprivación, como habíamos hablado, intervenciones quirúrgicas previas. En el caso de las mujeres es importante la información en relación a su historial obstétrico y ginecológico, y si ya es una mujer en edad fértil, aunque sea una niña y la mamá se enoje, siempre tiene que pedir prueba de embarazo. No vaya a ser que operes un embarazo ectópico pensando que vas a entrar por una apendicitis. Consumo de fármacos antiinflamatorios, podemos pensar en una perforación, corticoides, inmunosupresores también.
Antecedentes familiares, por ejemplo, cáncer de colon, tenemos que ir a buscar esto, tener la idea de que ese paciente puede ser portador también de un cáncer de colon. Historia de viajes recientes a países exóticos o al extranjero, podemos estar pensando en algún tipo de parásito, algún tipo de diarrea que no tiene que ver con abscesos, sino que sea más bien parasitaria. También podemos estar pensando en accesos hepáticos de origen parasitario, como por ejemplo la semiología del dolor, cómo comenzó, a dónde fue, la intensidad, el carácter, a dónde se irradió y qué factores lo modifican. Por ejemplo, los dolores de instalación súbita, rotura de esófago, de aneurisma, perforación de úlcera gástrica, perforación de víscera hueca, embarazo ectópico, y también podemos, si es súbito, también tenemos que pensar en causas extraabdominales como el infarto del miocardio. De instalación rápida, la pancreatitis, el cólico biliar, la colecistitis, el cólico renal, la diverticulitis perforada, la obstrucción con estrangulamiento, y la gradual, la apendicitis, diverticulitis, colecistitis y obstrucción intestinal. Basarnos en la localización con el cuadro que vimos anteriormente. La característica y la irradiación hacia dónde se va también nos orienta con el dolor referido y los factores que lo modifican, por ejemplo, la posición en plegaria maometana, pues, que calma un poco el dolor. Estamos pensando en patología pancreática. ¿Qué más? Aquí nada. La localización del dolor, bueno, eso ya lo hemos visto varias veces. Por ejemplo, si nos vamos a un dolor, el carácter de dolor gradual y progresivo, tenemos que estar pensando en accesos tubováricos, si se localiza en mi abdomen inferior o en diverticulitis. Si está en mi abdomen superior, tenemos que pensar en colecistitis y pancreatitis. Si el dolor es repentino, intenso y está en todo el mesogastrio, tenemos que pensar en rotura de aneurisma aórtico, y más si ocultamos y sentimos un soplo, que van de los cuadrantes laterales y si irradian a testículo, podemos pensar en que estamos ante un cólico renoureteral, si en epigastrio una úlcera perforada. Si hablamos de tipo cólico, calambres abdominales, podemos estar pensando que pueden ser obstructivos intestinales delgado y grueso, de acuerdo a la ubicación, o en un cólico vesicular si está en hipocondrio derecho. Y si el dolor es referido, si el dolor es referido, por ejemplo, de epigastrio a espalda, podemos estar pensando en una pancreatitis, de la parte de flancos hacia testículos en cólico renoureteral. Es muy importante preguntarle al paciente hacia dónde se va el dolor. Bueno, esta ya la habíamos visto, de manera de recordatorio. Como ya habíamos hablado, el dolor referido es muy importante, hacia el hombro, vesícula e hígado, hacia la espalda, páncreas, intestino delgado en la parte central del abdomen, riñones hacia los testículos, el apéndice, lo que sería al principio el epigastrio, mesogastrio y después posiliaca derecha, pero no refiere tanto hacia atrás. Y los riñones también pueden referir el dolor hacia espalda y hacia el lado del lateral y glúteo. También tenemos que hacerle un interrogatorio al paciente y preguntarle si tuvo algún síntoma asociado. O sea, no dirigir, sino que preguntarle, aparte del dolor, ¿qué más tuvo el niño o qué más tuvo usted, señora? Y entre eso está la pérdida del apetito, la anorexia, que se ve mucho en apendicitis, náuseas y vómito. Ahí tenemos que preguntarle cómo era el contenido de los vómitos, si no nos ha vomitado al lado. Si el paciente te dice que el vómito tenía olor a heces, estamos pensando en un vómito fecaloide. Si te dice que estaba amarillo, estamos pensando en contenido bilioso, y así vamos interrogando. Y también podemos preguntar si ha tenido cambios en el tránsito intestinal, si ha tenido catarsis con pus, con moco, nos va a orientar si tenemos alguna enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis, o si está obrando con sangre. Todo eso nos va a orientar si tuvo fiebre, si no, si se la tomó, de cuánto era, si estaba orinando poco. Todo eso tenemos que preguntar los síntomas asociados al dolor. La anorexia es bien patognomónico de la apendicitis, aunque yo he tenido pacientes que tienen hambre y que siguen comiendo y comen hasta que llegan al quirófano. Los hábitos intestinales, si ha tenido diarrea,
si no ha tenido flatos, estamos pensando que no libera gases porque está obstruido, si ha tenido cambios en el hábito evacuatorio y en las características de las heces, podemos estar pensando en tumores que obstruyen la luz. Tenemos que preguntar sobre la menstruación, la ovulación, si la paciente es exacta en su fecha, porque entonces ya estamos pensando en folículos rotos, en embarazo ectópico, pero también tenemos que hacer a estas pacientes las pruebas de embarazo. La exploración física es muy importante, tenemos que hacer exploración física, a pesar de que el paciente venga con dolor abdominal hasta el tórax, ocultar el abdomen, tocarlo, ver si el paciente tiene cambios hemodinámicos, si el paciente está muy sintomático, hay que colocarle un monitor también para poder ver la frecuencia cardíaca, para si el paciente no está taquicárdico, cuánto satura, es importante saber eso, y hacerle su ocultación para ver si tiene ruidos, qué tipo de ruidos son, si son metálicos, si son propulsivos, si están aumentados en una sola región, o sea, no se oculta una sola región del abdomen, sino todo el abdomen en forma general. Si oculto soplos, también muy importante. Si hacer una inspección del abdomen, como ustedes ven aquí, si nosotros tenemos el paciente de la esquina superior, estamos pensando que ese paciente con múltiples hernias, ese paciente está obstruido. El paciente inferior con esa cicatriz, podemos pensar que el paciente está con un síndrome adherencial, adherencias duras entre asas intestinales que no permiten el movimiento de la materia fecal ni de los líquidos. Entonces es muy importante inspeccionar al paciente, mirarlo, examinarlo. Y si se ven masas obvias, como por ejemplo el paciente superior, estamos pensando que es un eventrado de cirugías previas. Palpación es la exploración superficial que nos informará el tono de la pared muscular y la existencia de contractura o rigidez de esta pared. Por ejemplo, si nosotros palpamos y tenemos un abdomen en tabla y ni siquiera tenemos que esperar a la radiografía de tórax para saber que el paciente está perforado. Perforación gástrica. La palpación profunda nos permite revelar existencia de masas o de agrandamientos de vasos, de hígado. Se exploran todos los orificios herniarios, todos los huecos para ver si el paciente está con una hernia no reductible, si tiene contenido intestinal dentro de la hernia. La percusión, un abdomen timpánico nos indica un aumento de aire intraabdominal. Si nosotros tenemos matidez, hablamos de masa. Si la matidez es desplazante, podemos pensar que el paciente tiene una citis. Entonces, otras maniobras que nosotros podemos hacer, las más frecuentes, y signos que podemos ver, el signo de Cullen, que nos habla de un hematoma periumbilical, que nos dice que tenemos una hemorragia intraabdominal o una pancreatitis. El signo de Gray-Turner, el hematoma en flanco, nos habla de hemorragia retroperitoneal, que se ve también en muchos pacientes accidentados. El Bloomberg, que es un aumento del dolor tras la descompresión con la palpación profunda, palpamos profundamente y descomprimimos, nos habla de irritación peritoneal. Maniobra de Murphy, interrupción de la inspiración profunda mientras palpamos el hipocondrio derecho, nos habla de colecistitis aguda, arresto inspiratorio. Maniobra del psoas, se eleva lentamente la pierna derecha y se palpa en profundidad la fosa ilíaca derecha, nos da diagnóstico de apendicitis aguda. Maniobra del obturador, el paciente en decúbito supino con el músculo flexionado en ángulo recto, respecto al tronco, se realiza rotación externa del miembro y podemos estar hablando de apendicitis de orientación pélvica o accesos tubováricos. El signo de Rousing, duele la fosa ilíaca derecha cuando comprimo la izquierda en apendicitis aguda, que estos son los más frecuentes que nosotros utilizamos. Y de esta lista enorme, el signo de Courvoisier lo puedo rescatar, que es una vesícula palpable con ictericia, nos indica mucho tumoraciones de origen periampular. Se ve muchísimo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Signo de Rousing, aprieto el lado izquierdo, me duele el lado derecho. Signo del obturador, dolor pélvico con la rotación interna del músculo, en apendicitis pélvica o acceso tubovárico. Signo de Murphy, arresto inspiratorio. Cullen, hematoma periumbilical, Gray-Turner, los flancos. Y Matt Burner, tercio externo, en apendicitis aguda. Signo del psoas. Y bueno, aquí en la descompresión, Bloomberg.
dolor a la descompresión. Nunca nos debemos olvidar que estos pacientes hay que hacerle tacto rectal y genital. El tacto rectal nos permite evaluar si tenemos tumores, si hay sangre, si tenemos un fecaloma. Si hay dolor en los laterales, podemos estar hablando de fisuras, accesos prostáticos e inclusive en algunos casos apendicitis. El examen ginecológico me va a hablar si nosotros estamos confundiendo una enfermedad pélvica inflamatoria con otro tipo de dolor. También tenemos que ver si hay secreción cuando sacamos el dedo, el guante, es importante, o sangre también. Entonces, dentro de las pruebas complementarias, lo tradicional, hemograma, prueba de coagulación, químico, por ejemplo, la lipasa y la milasa nos va a hablar de pancreatitis, la CPK para descartar infartos si tenemos dudas, gasometría, análisis de orina. La gasometría en pacientes que están en mal estado general, la acidosis metabólica para isquemia mesentérica y la calosina de orina nos habla de infección de las vías urinarias, prueba de embarazo. El electro para diagnosticar ya sea la fibrilación o los infartos, son importantes. Y los estudios radiológicos que nos van a hablar, por ejemplo, hacemos una radiografía de tórax, nos puede decir si tenemos aire subdiafragmático, nos habla de perforación, nos va también a hablar si tenemos una neumonía. La radiografía de abdomen nos va a identificar muchas patologías, desde los cilios, podemos a veces ver los fecalitos, los cálculos renolaterales o los cálculos vesiculares, podemos también el herramienta del psoas en procesos inflamatorios, ¿qué más podemos ver allí? Cuerpos extraños, que también a veces los pacientes vienen con abdomen agudo y no te dicen en el interrogatorio que ya han tenido introducción y se han perforado. Como ven aquí en la esquina superior tenemos la neumonía, en la radiografía media de abdomen tenemos un hilio, TC, parece obstructivo, la radiografía está chiquita. De acá en la inferior tenemos la litiasis, en la de tórax vemos el neumoperitoneo. Es preferible que estas radiografías se tomen de pie si el paciente tolera. Y hacemos la lateral si queremos ver neumoperitoneo. Pero si el paciente es la mejor, es la técnica de cúbito, de pie, perdón. La ecografía es importante para hacer diagnóstico, no para la apendicitis aguda porque el diagnóstico se hace con la escala de Alvarado, con el examen físico, pero en algunos pacientes que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, para apendicitis nos viene bien. La colecistitis aguda se diagnostica toda la patología hepatobiliopancreática por ultrasonido. También solemos pedir tomografía para otros estudios, por ejemplo, para la exacta localización de colecciones, de sitios de perforación, ver el retroperitoneo, ver vísceras sólidas. Otros estudios que se pueden hacer son las endoscopías, por ejemplo, si nosotros tenemos una pancreatitis por litos, podemos hacer la exéresis a través de una CEPRE. La arteriografía, que se hace muy poco porque nosotros para este lado del interior no tenemos radiología intervencionista o cirujanos vasculares que la haga para detectar extensión de una isquemia mesentérica, por ejemplo. La paracentesis se hace, el lavado peritoneal diagnóstico se hacía con mucha frecuencia en pacientes politraumatizados, pero ahorita mismo con el FAST es mucho más rápido y podemos tener imágenes de lo mismo. Bueno, manejo del abdomen agudo, primero tenemos que ver si el paciente tiene que ser hospitalizado, si el paciente hay que colocarle una sonda nasogástrica, o sea, si el paciente estar con vómito y nos permite ver si es biliar fecaloide o viene con sangre. Las sondas vesicales para medir diuresis, para ver si el paciente no se ha deshidratado por los vómitos, si el paciente no tiene una hipertensión abdominal. Colocarle un acceso venoso para poder hidratar, transfundir, medicar. Y si está identificado la patología, bueno, hacer la antibiótico-terapia cuando ya tenemos un diagnóstico del paciente. El control seriado del examen físico del abdomen debería ser por el mismo médico que lo admitió, pero a veces no es porque cambiamos de turno, pero tú puedes categorizar, o sea, decir, yo lo hallo más doloroso, yo lo veo con menos dolor, menos tenso el abdomen.
Hay que hacer un control de funciones vitales, hay que hacer un balance hídrico si el paciente está con pérdidas por vómitos. Una vez que el paciente está compensado, hemodinámicamente compensado, nosotros le hacemos los estudios como son el ultrasonido o el CAT. Si el paciente está descompensado y tiene indicios de un abdomen agudo importante, bueno, entonces la laparotomía o la laparoscopía diagnóstica y nos saltamos los estudios complementarios. No llevamos a hacerse exámenes complementarios a pacientes que están hemodinámicamente inestables. Esto a manera de información, pues, que la hipertensión abdominal se da en pacientes también que puede ser aguda, por ejemplo, un paciente con una distensión de asas intestinales abruptas y que nosotros vamos a ver si podemos tener medidores de presión abdominal sería fantástico, pero la primera manifestación que se va a dar en estos pacientes es que la orina va a disminuir. Entonces es importante, como habíamos dicho, colocar, si el paciente está muy deshidratado, está con mucho dolor, está distendido, colocarle una sonda vesical para el manejo y control de esa diuresis. Entonces, el paciente ingresa con un cuadro de dolor abdominal al hospital. Si el paciente está estable, se hace su radiografía, se hace su ultrasonido, se hace su CAT, resonancia, lo que se necesite. Pero si el paciente está inestable, nosotros tenemos primero que reanimar antes de llevarlo a hacer esos estudios. Previamente, el paciente se le hizo su anamnesis, su exploración, se le tomaron las pruebas de laboratorio. Si el paciente está con un abdomen dudoso o un abdomen que necesita ser estudiado, como por ejemplo con un CAT con contraste oral que toma hasta 8 horas, el paciente tiene que ser admitido en observación, dejarlo en una cama con reposo, con venoclisis. Si estamos pensando que está perforado y necesitamos ver el sitio de perforación o que es un cuadro infeccioso, podemos poner antibióticos empíricos, pero ese paciente ya está en el hospital, no se va para la casa. Si nosotros ya decidimos que el paciente se va a apurar en el transcurso de la tarde, pero tenemos quirófano lleno, por ejemplo, podemos dar analgésicos porque el paciente va a disminuir el dolor, pero no por mejoría, se lo explicamos al paciente y entonces decimos, bueno, a ti tú tienes alta probabilidad de ser operado o te voy a operar más tarde. Entonces, una vez que el paciente no mejore con ese tratamiento médico, llámese una colecistitis y se complique a una colecistitis perforada que no responde al tratamiento médico, entonces hacemos tratamiento quirúrgico, ya sea abierto, laparotomía o por laparoscopía. Si el paciente mejoró después de tenerlo en observación o internado, de acuerdo a lo que tenga, por ejemplo, llámese un plastrón diverticular que no ameritó cirugía porque era pequeño, el paciente se le da egreso con sus medidas y se cita la consulta externa para seguimiento y posterior cirugía, como por ejemplo la colecistitis aguda, no complicada, una diverticulitis no complicada, un plastrón apendicular que se manejó perfectamente con antibiótico terapia, entonces decidimos si se opera a posteriori o no se opera. Esto con referencia a la parte teórica, tenemos unos 10 minutitos para verlo, unos casos clínicos. La imagen de... ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Chicos, preguntas sobre la docencia. Bueno, ya que no hay preguntas, continúo. Esto es un paciente con accesos del paciente de la izquierda, una paciente con accesos abdominales, con isquemias parciales, secundaria, no es una isquemia mesentérica propiamente dicha, pero sí tenía una obstrucción por bridas que incluyó los vasos y por eso está la isquemia segmentaria. El paciente de la derecha, una apendicitis aguda, como ven, es un apéndice flemonosa. El paciente de la izquierda, trauma hepático, sangrante, cirugía de control de daños, como se ve en la cara inferior, para tratar al paciente 24 a 48 horas después, de acuerdo a cómo se esté comportando con el empaque. La patología de la derecha, síndrome de Ogilvie, distensión del colon, a punto de perforarse, entonces se le hace la resección del colon al paciente y se le hace una colostomía permanente. Esta es una isquemia del epiplom y con absceso,
secundario también a bridas y torsión. El de la derecha, isquemia mesentérica. Trauma, el de la izquierda, trauma esplénico, con su CAT, como ven las imágenes, no sé si llega a ver el puntero, y la pieza quirúrgica. El de la izquierda, una peritonitis que requirió ostomía, y esto se llama sistema de Attera, que es una terapia negativa, terapia de succión con presión negativa de tipo abdominal, para mantener las asas, las vísceras en su lugar y a la vez poder lavar y succionar toda la pus en esta peritonitis. Como ven, aquí tenemos dos fotos de un hilio biliar, una obstrucción mecánica de intestino delgado por una piedra, por una fístula de la vesícula con el intestino delgado, colecistoentérica. Aquí tenemos una obstrucción por bridas, eran de novo, bridas de novo. Igual aquí, como ven en la izquierda, donde está pasando la pinza, bridas, o tenemos una rotación de las asas intestinales con asas dilatadas por obstrucción. Arriba están las radiografías pertinentes del paciente. Aquí tenemos otra isquemia mesentérica, ya en una etapa más avanzada. Si nos vamos entonces a ver algo de diagnóstico por imágenes, ¿qué se le ocurre que sea esta imagen, si alguno leyó el tema? ¿Escucho? Anímense, chicos, porque de nada sirve que yo esté hablando, porque esto yo lo que te conozco. Bueno, esto... Un apéndice. Pero, exactamente, gracias, doctora. ¿Con quién tengo el gusto? Aneisha. Aneisha. Sí, esta es la Aneisha imagen Chiola. patognomónica. Ok. Esta es la imagen patognomónica de una apendicitis, se llama imagen indiana. Como ustedes ven, se ve el halo perinflamatorio alrededor del apéndice, está patognomónica, y abajo tenemos un corte donde se ve el fecalito con su sombra acústica posterior y una pared engrosada del apéndice, es un corte sagital, ¿ok? Del mismo que está arriba. Esta imagen es patognomónica. Aquí tenemos una radiografía donde se señala el fecalito en el apéndice, un hallazgo. ¿Qué le parece la imagen de la izquierda? Bueno, las dos son la misma. Y ahí ya está la batería, ahí dice. Como ustedes pueden ver, el aire subdiafragmático se observa de esta forma en una radiografía de tórax. Todo dolor abdominal tiene que tener una radiografía de tórax bien hecha, que debe incluir los vértices del pulmón y las bases pulmonares y el diafragma. Si no está eso, mándenla para atrás porque no les sirve, no van a ver el aire subdiafragmático. Aquí también tenemos aire subdiafragmático que ya invadió el pericardio. En este CAT tenemos una diverticulitis, donde ven la flecha, tenemos líquido, es una diverticulitis aguda con acceso, pero de modo localizado, aquí no está por todos lados, está ahí localizado. Estas diverticulitis chicas, complicadas, vamos a poner un paciente inestable, también se pueden tratar con antibióticos y ver cómo evoluciona. Si empeora, bueno, esto nos permite optimizar al paciente para llevarlo al sol. Si mejora, evaluar una colonoscopía para ver cómo está esa parte, ¿no? Aquí tenemos una piedra, también, coledoco, es otro tipo de corte tomográfico. Otra vez la imagen del apéndice, pero con menos grosor de la pared que la que vieron en la primera imagen. Pero ahí está el fecalito con su sombra acústica. Este es un ultrasonido de torsión de ovario. Aquí tenemos un paciente que la de la derecha es un colon puede ser, no, es los restos de contraste. Impresiona tener divertículos y en la derecha un cuadro oclusivo de contenido alto, contenido intestinal.
Ahí se ven las asas intestinales dilatadas. Igual en la radiografía de la derecha, un ilio obstructivo, y en la izquierda también, pero menos intenso, perdón, de la izquierda es más intenso que el de la derecha. Estas imágenes son de un ilio biliar, como ustedes pueden ver, el ilio se ve donde está la flecha roja, es obstructivo, causa una obstrucción. Aquí se ve el paciente de pie, se ven los niveles hidroaéreos y las asas dilatadas. Si alguien tiene duda, me interrumpe y le explico la radiografía. Acá tenemos un ilio paralítico, ves que es totalmente diferente, un ilio metabólico, pacientes encamados, típico, estas radiografías, se ven muchos pacientes que tienen mucho tiempo de estar hospitalizados. Entonces aquí vemos un ilio mecánico, la imagen en pila de monedas, con los niveles, y del otro lado un ilio adinámico. Aquí tenemos otro ilio biliar, otra piedra de la vesícula en el intestino delgado. Otra vez ahí se ve con las flechas blancas, también se ve la piedra allí, causan ilio obstructivo mecánico. Aquí vemos un cálculo renureteral que a veces nos confunden en el diagnóstico de si está alto de colecistitis y si está bajo de apendicitis, pero el paciente viene sin fiebre, ha tenido náusea, inclusive ha tenido vómitos, síntomas vagales, pero no tiene fiebre a menos que estén infectados, ¿no? Entonces hay que tener eso como un diagnóstico diferencial, y si estamos pensando en esto tenemos que pedir un urocar. Acá tenemos una vesícula, en la imagen de mi izquierda, tenemos una vesícula, si ustedes logran ver el puntero, tiene paredes engrosadas, esta partecita negra que está aquí es el edema perivesicular, aquí también se ve todo un edema negrito perivesicular, vemos la piedra con su sombra acústica posterior, y si vemos, ese es el ultrasonido, y si vemos el CAT podemos ver lo mismo, las paredes engrosadas de una vesícula distendida con la piedra adentro. Acá tenemos una vesícula complicada, si logran ver, tenemos un acceso líquido perivesicular y un aspecto aquí heterogéneo que es un acceso perivesicular. Acá, si podemos darle seguimiento a la vesícula, tenemos una colecistitis aguda, paredes gruesas, pero cuando llegamos acá donde está la flecha, vemos una rotura vesicular con derramamiento y absceso perivesicular. La vesícula está perforada. Eso se ve muchísimo en pacientes diabéticos. Acá la vemos otro corte. Aquí vemos la perforación, está la flecha blanca y todo el acceso perivesicular. Lo más seguro es que si ese paciente no acude inmediatamente, haga un plastrón. Yo tuve en estos días un paciente, no le pude tomar foto lamentablemente, con un plastrón apendicular importante, que habían confundido a este paciente, como tenía una neumonía, tenía dolor en hipocondrio derecho, pensaron que era un abdomen agudo de causa extraabdominal, pero el paciente empeoró en el cuarto de urgencia y cuando me llaman, le solicito el CAT y ahí vimos el plastrón apendicular con el absceso periapendicular, paciente diabético. Hacen poca leucocitosis, un dolor no tan llamativo, pero ahí está. Él tenía las dos cosas, la neumonía y la vesícula. Acá tenemos otra imagen de la vesícula distendida en dos cortes. Lo mismo, en la primera de la izquierda, la piedra con la sombra acústica posterior, y en la de abajo podemos ver el famoso barro biliar, pero una colecistitis aguda. Acá tenemos un riñón excluido sin orina y una hidronefrosis. También puede dar fiebre, dolor en flanco derecho y fosílica derecha. Son diagnósticos diferenciales. Acá tenemos una necrosis pancreática que no se opera a menos que esté complicada con abscesos o con hemorragia. Se le deja porque habitualmente son asépticas. Acá tenemos una intosubcepción
una oclusión intestinal porque la asa se mete una dentro de la otra. Acá tenemos una gran masa y acá tenemos, si mal no veo, es el ilion terminal metido en el colon ascendente. Diverticulitis, fecaloma, que vienen muchísimos, impactadas, no sé si llegan a ver el puntero, todo esto es una gran, es lo más seguro que esta paciente, esta la bajé de internet, requirió resección, porque esto no lo saca nadie. Acá también tenemos un fecaloma del lado derecho, se ve mucho en pacientes ancianos, sobre todo en pacientes encamados. Los fecalomas a nivel de recto se ven más en adultos que comen pocas fibras. Acá tenemos también fecaloma. Se nota que es por la radiografía que es un paciente joven, tiene abundante materia fecal que se va a ir endureciendo en la medida que no la pueda evacuar. Acá tenemos un vólvulo. ¿Cómo se llama esta imagen del vólvulo? Alguien que me pueda... Ah, aquí está. Yo siempre pregunto, yo estoy mirando la imagen porque no leo la diapositiva y ahí está. Imagen en grano de café. Es imagen patognomónica del vólvulo. Tenemos dos pacientes distintos con la misma imagen. Acá tenemos otras dos radiografías con la imagen en grano de café. No sé si logran verlo bien. Voy a remarcárselo con el puntero. Acá se ve. Es un vólvulo de intestino grueso. Acá tenemos otro paciente con un vólvulo de sigmoide. Y aquí tenemos una apendicitis aguda complicada. En la imagen superior derecha se ve el acceso bien demarcado. En la imagen superior izquierda, ahí está la parte del acceso, uno en CAT y en otro en ultrasonido abajo. Otro ilio con niveles hidroaéreos. Aquí en esta imagen tenemos un absceso hepático, causa de dolor abdominal. Acá tenemos un acceso hepático también. Y aquí tenemos una isquemia mesentérica. Todos estos puntitos negros se llaman neumatosis intestinal. Ves, toda la paciente está toda, tiene vasos ocluidos que no llevan irrigación, tiene aire en los vasos arteriales, en el meso. Una isquemia mesentérica importante. Acá tenemos disección de la aorta. Una pielonefritis que causa dolor abdominal. Líquido libre, donde está el arterisco, el líquido libre en la cavidad abdominal, pero es muy poquito, es a manera informativa esta diapositiva. Aquí tenemos una trombosis de la vena cava, causa de origen vascular del dolor abdominal. Se ve muy bien en el corte de la derecha, está trombosada. Y aquí, esta sí no, parece una, aquí está, apendicitis aguda. Este paciente, si ustedes lo ven, él no va a tener un McBurney típico por la ubicación del apéndice. Aquí tenemos una obstrucción que en el ultrasonido no se logra identificar, que es la imagen superior derecha. Después en el CAT se ve una masa, la imagen del medio, lado derecho, que ocupa todo el flanco. Y después cuando se le hace la endoscopia se ve que es un proceso tumoral intracavitario. Ilio paralítico por neumonía, un ilio adinámico. Este paciente tiene una neumonía y tiene una congestión cardíaca, es causa de dolor abdominal. Y esta es una paciente que no es mía, pero que me hizo hacer un diagnóstico y pensar en una paciente que sí tuve, que le hizo una lapa, que un día tenía un abdomen todo congestivo en los mesos y cuando le hice la laparotomía no tenía nada. Y yo pensé, sinceramente, le estamos haciendo estudios para ver si no tiene un lupus.
Esto es un dolor abdominal por una vasculitis en lupus. No es mi paciente, lo tomé de internet. Y esto es un dolor abdominal que se da por congestión hepática secundaria a proceso que es una cardiopatía. Es dolor abdominal por congestión venosa. Bueno, es parte de toda la literatura que utilicé, de los trabajos que utilicé para dar la docencia y la bibliografía. No sé si tienen alguna pregunta para mí, con gusto se las contesto. Bueno, por lo menos aquí en Panamá, los cuadros de isquemia mesentérica, por lo general, siempre se presentan así como cuadros aparatosos, o hay casos en los que se puedan presentar casos en los que la isquemia no sea tan difusa o tan grande. ¿Qué quieres que te diga? A nosotros nos llegan estos cuadros todos aparatosos. Déjame buscarme, aquí estoy. A nosotros nos llegan todos cuadros aparatosos, con recesiones intestinales mayor de 1 metro, 1,5 metros. A veces he tenido que hacer la laparotomía con second look a las 48 horas. Algunos, la semana, el mes pasado, estamos en febrero. Sí, no, hace como 21 días, se nos murieron 2 pacientes seguidos en menos de 2 semanas por isquemia mesentérica. No suelen entrar tanto, así que estuvimos investigando si no tenían COVID y no tenía una repercusión COVID abdominal con obstrucción. No sabemos, estamos haciendo ciencia porque no suelen entrar tan seguidos. Y hubo 2, yo tuve 2, mi compañero tuvo 2, 2 sobrevivieron, 2 se murieron. Los pacientes llegan en muy mal estado general. Yo creo, estos pacientes no es que, si no son fibriladores y que el coágulo de una vez ocluyó, estos pacientes vienen con obstrucciones crónicas, o sea, ellos vienen con dolores abdominales crónicos, pero estos dolores no son bien estudiados y llega un momento que hace la oclusión total y ya el paciente ahí no tiene el salvamiento de la víscera. Pero si estuviéramos en un mundo ideal, este paciente con dolor abdominal crónico se estudiaría, se vería que tiene poco flujo arterial y el radiólogo intervencionista o el cirujano vascular haría el destapamiento de esos coágulos y los retiraría y aumentaría el flujo a nivel de la mesentérica. Y no llegaríamos a la isquemia mesentérica y a la muerte del paciente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por lo menos en ese caso, entonces se podría decir que lo común en estos pacientes, más o menos sería eso, pues, lo de las que son fibriladores crónicos y tienen obstrucciones crónicas, pues, como un cuadro en común. Sí, la mayoría son fibriladores crónicos, pero no todos. Yo tuve, en la primera diapositiva que ustedes vieron, que yo les mostré la primera isquemia mesentérica, ese paciente tenía 30 años, pero era fumador. Ese era su antecedente. Fumador, los otros pacientes fibriladores, y hace una semana estuvimos haciendo una revisión de isquemia mesentérica y se habló de los mecanismos para aumento de la presión arterial pueden causar isquemia mesentérica en algunos pacientes. O sea que estamos viendo eso, porque habitualmente estos pacientes vienen hipotensos y nosotros les damos medicamentos para que les ayude a subir la presión, y lo que estamos es causando vasoconstricción a nivel mesentérico y aumentando la isquemia mesentérica antes de meterlo al salón. Pero son estudios que uno tiene que seguir estudiando sobre eso porque hay que buscar que esté categorizado, pero a manera informativa estuvimos leyendo eso y me pareció interesante. Es un trabajo que voy a dedicarme a hacer para ver si dentro de la recuperación de esos pacientes nosotros no estamos afectando. Hablo de nosotros, de todos los médicos, si en verdad ese estudio tiene una categorización buena o hay otros estudios que lo avalen de que estamos ayudando a la isquemia mesentérica. Gracias, doctor. Porque de nuevo no va a salir, o sea, tener una obstrucción de la arteria mesentérica de nuevo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Como no hay más preguntas, y ya nos pasamos 11 minutitos de la hora que habíamos quedado, le pido disculpas. ¿Cómo están? Respiren, respiren, que esto es... Recuerden que medicina es una carrera de resistencia, no es de velocidad. ¿Ustedes me pueden ver a mí? Sí, doctor. Bien, excelente. ¿Y se ve el PPT? Sí, también.
Bien, vamos a hablar un poquito hoy acerca de las heridas, drenaje y ostomía. Algunas de estas cosas son redundantes, pero no está de más como que hacer un recorderis, ¿verdad? Para hacer la introducción hacia el tema. Prometo que vamos a salir a las 2 de la tarde para que estén... Después de esto hay otra clase. Sí, doctora, tenemos clase de Sí, medicina legal. Todo el día, imagínense, imagínense los chiquitos, por lo menos ya ustedes se graduaron y fueron a los 15 años. Imagínate los jóvenes que no han tenido esa experiencia. Yo tengo 2 hijos chiquitos, imagínate estar de 8 a 12 sentado con un niño en la computadora que no entiende ni siquiera de qué es eso. Por lo menos ustedes pudieron disfrutar todos sus años de primaria y secundaria yendo en el busito, yendo al recreo y ese tipo de cosas. Así que creo que todo hay que verlo desde una perspectiva positiva y pronto mejorará. Hoy es mi día 1 después de la vacuna, tengo una mialgia, ¿verdad? Aquí en el sitio de la aplicación y tengo un poquito de cansancio, pero por lo demás no me convertí en un alien y no creo que Bill Gates me está traqueando y no tengo fiebre y no tengo dificultad respiratoria. Recordemos que luego de la aplicación ya hay estudios que después de la primera aplicación, dentro de como un par de días, ya hay como 70-90% de efectividad de inmunidad. Incluso que la vacuna Pfizer, BioNTech, ¿verdad? Y la Moderna han demostrado ser efectivas no solamente contra el COVID-19, sino contra la variante agresiva del UK. Así que ojalá todos podamos vacunar a toda la población. Bien, los objetivos de esta clase es determinar la clasificación y tipos de heridas y manejo, el uso adecuado de los drenajes más comunes utilizados en cirugía, conocer qué son las ostomías y sus diferentes clases. Vamos a repasar terminología, esto es importante. ¿Por qué yo hago esto? Porque cada vez que hago una pregunta, pienso que los términos propedéuticos y el lenguaje o la jerga médica aún no se sabe transmitir adecuadamente. Entonces, ¿qué es una herida? Herida es una pérdida de la integridad de los tejidos blandos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de heridas. Hay heridas que según su profundidad se van a clasificar en superficiales, que solo van a afectar la piel, o sea, epidermis, dermis y el tejido subcutáneo. Hay heridas que ya son profundas, que van a afectar el nivel del músculo, aponeurosis y tendones. Y hay heridas que se van a dar en los espacios viscerales, significa que afectan los órganos internos. Dependiendo de su extensión, ¿verdad? Pueden ser pequeñas. Acuérdense que el 5 es un número arbitrario muy bueno para definir, o sea, menos de 5 es pequeña, mediana entre 5 a 15 y la grande mayor de 15. La clasificación también se puede dar por el mecanismo que la produjo, qué grado de contaminación tienen, cuánto hay de pérdida de tejido y otras clasificaciones misceláneas. ¿Por qué? Es importante describir, quizás usted no sea, ¿verdad?, el dermatólogo, el traumatólogo, el cirujano que va a atender, pero usted va a referir y usted va a ver a algún familiar. Importante saber describir la herida, cómo se produjo, el mecanismo de acción, poder describirla, porque hay veces que puedes pedir una interconsulta, puedes mandar una foto, pero igualmente tienes que hacer una descripción adecuada del tipo de herida para saber el manejo. Entonces, hablemos, y esto es todo para aumentar nuestro vocabulario médico. Heridas cortantes, ¿verdad? Incisionales. Usualmente son de bordes regulares, limpios, netos, con mínima desvitalización de los tejidos. Usualmente los bordes están bien irrigados. ¿Qué tipo de heridas suelen ser estas? Cuando ustedes se cortan con un cuchillo, alguien está cocinando, ¿verdad? Se cortó un pedazo de vidrio, ¿verdad? Una persona que está en una pelea o cae y se hace una herida cortante tangencial, ¿verdad? Es una sola línea. O de repente se cortó con algún tipo de lámina, no necesariamente de zinc porque ya eso sería otro grado de contaminación. Entonces, una herida punzante, ya hablamos de una herida cortante, una herida punzante de tipo punción, ¿verdad? Causa pueden ser clavos, espinas, de repente astillas, pueden ser profundas y pueden dañar estructuras internas. Hay que tener mucho cuidado en pacientes diabéticos, porque el entierro de una astilla puede causar una celulitis, ¿verdad? Y hasta infectar en el tejido subcutáneo. Y es importante saber el grado. Por lo menos, esto es una herida punzante, ¿verdad? No es lineal, no es abrasiva, ahora lo vamos a ver, pero es algo punzante, o sea, hizo una punción. Una abrasión o una herida erosiva
Cuando usted roza contra la superficie, se tropezó, se cayó, estaba montando la patineta, se deslizó de la moto, ¿verdad? Y la piel roza contra la superficie. Cualquier superficie sólida, suero, arena, asfalto, esa famosa raspadura, ¿verdad? Pero nosotros no usamos raspada, no se dice paciente sufre raspada, paciente sufre abrasión, ¿verdad? Por la incidencia tangencial pues, al agente traumático. Y usualmente estas heridas son superficiales. Esta es la típica que usted estaba corriendo, usted se cayó y se raspó la rodilla. Eso es una abrasión. Esto es una herida abrasiva, ¿verdad? Son capas superficiales. Heridas contusas, contusa, significa contusa, tienen que pensar en que hubo un golpe, como un golpe, un aplastamiento, dice, causado por un objeto romo, ya sea algo fijo, hierro, piedra, puede ser de dos tipos. Tú puedes tener una herida contuso cortante, o sea, tú te golpeas y te corta, ¿verdad? Esas heridas van a tender a ser de bordes irregulares y a veces el tejido se puede ver morsificado. En cambio, también puedes tener una herida contusa cerrada, donde la zona va a estar edematosa, puedes haber sangrado interno, ¿verdad? No necesariamente tiene que salir sangre, no necesariamente tiene que haber una cortada. Por ejemplo, eso lo vamos a ver ahora. Bien, usted lo atropella un carro, usted recibe un trauma contuso, ¿verdad? A nivel abdominal, le pega en el hígado, le lacera su hígado. Usted no está sangrando por fuera, pero el trauma fue contundente y tiene afectación interna. Esto es una combinación de algo que se llama contuso cortante, un trabajador que se cayó, ¿verdad? De repente se golpeó contra algo y por ahí mismo el objeto o lo que sea, el agente traumático le cortó, o sea, hubo como que se golpeó y se cortó. Y aquí los bordes se ven regulares, esto hay que lavarlo bien, ¿verdad? Aproximarlo de una forma que se vea estética, ahora todo eso lo vamos a ver. Otro tipo de heridas, ya vimos cortantes, punzante, abrasión, ¿verdad? Contusa. Ahora, ¿qué es una abulsión? Presencia de piel y tejidos arrancados por colgajo. Las heridas cutáneas pueden estar expuestas. Esto es un típico, se mochó el dedo. Eso es una abulsión, perdió. Pero el mecanismo es por arrancamiento. ¿Qué significa eso? Estaba en una máquina y se jaló el dedo. O de repente lo mordió un perro y se cortó, o sea, se llevó un pedazo del dedo, ¿verdad? Hay algo que también se llama amputación traumática, ¿verdad? Un trabajador que está trabajando con equipos pesados puede sufrir pérdida de sus manos, sus dedos, sus piernas. Y también están las lesiones por aplastamiento, ¿verdad? Un trabajador cae, un bloque de cemento cae, una pared cae por encima de eso se llama por síndrome de aplastamiento. Y a ver, ¿quién me puede decir? O sea, un síndrome de aplastamiento, ¿qué clase de preocupación tendríamos nosotros, además de la hemorragia interna? O sea, le cayó encima de la pierna. ¿Alguien sabe? La fractura de Hipercalemia. hueso. ¿Perdón? Fractura de hueso. También hay que pensar en cosas como rhabdomiólisis, ¿verdad? Liberación de mioglobina, acidosis láctica. Todas esas cosas entran en juego, ¿verdad? En estas fisiopatologías. Entonces ya vimos un poquito acerca de todo y ya saben que cuando van a referir a un paciente, se refiere paciente que sufre herida, contuso, cortante, luego de pelea del bar, fue apuñaleado con botella de vidrio, o sea, todas esas cosas hay que describir el mecanismo, la profundidad, el tamaño, y más o menos describir el mecanismo de acción. Ya vimos punzante, ¿verdad? Algo tangencial que hay que verificar que no esté profundo, cortante, contuso, abrasión, y todos ellos deben ser manejados acordemente, porque estos pacientes pueden presentar complicaciones a largo plazo por temas de infección. Lo vemos de nuevo, hay cosas abrasivas, incisiones, punzantes, laceración cuando es algo cortante, ¿verdad? Amputación, ya vimos abulsiones, ¿verdad? Abulsión es algo por arrancamiento, algo que se arranca. Entonces, por el grado de contaminación de la herida, eso es muy importante. Hay 4 tipos de contaminación. Una herida limpia contaminada, una herida francamente contaminada y una herida sucia o infectada. Heridas limpias son aquellas que son realizadas en un medio controlado, ya sea en el quirófano, con materiales estériles. Generalmente eso es lo que hacemos los cirujanos. ¿Quién me da un ejemplo de una herida limpia?
Una tiroidectomía. Sí, excelente. Una tiroidectomía, claro, es bajo un ambiente estéril, no hay grado de contaminación. ¿Qué más? Una hernia inguinal quizás, un lipoma, ¿verdad? Cosas cotidianas. Claro, y lo pregunto porque dependiendo, yo le pregunto al doctor que dijo tiroidectomía, ¿tú le darías antibióticos preoperatorios a este paciente? Es tu mamá, le van a hacer una tiroides, por un bocio multinodular o un SAP papilar, no sé. En ese ¿Le darías tipo de antibióticos? no, doctora. Sí, claro. Y dependiendo de lo que vas a hacer. ¿Y qué tal si le vas a hacer una hernia inguinal con malla y el paciente es diabético? En ese caso sí tendría que darle como antibiótico profiláctico. Claro, habría que Porque ya tiene. considerar y también porque vamos a utilizar un material de cuerpo extraño, una malla. Entonces, hay heridas limpias contaminadas, eso se realiza en un material controlado, ¿verdad? Usualmente en el salón de operaciones, pero lo que pasa es que durante la cirugía puede haberse que se realice una apertura a una de las vías, pues respiratorio, digestivo, urinario. ¿Quién me puede dar un ejemplo de eso? Una herida limpia contaminada. Una colecistectomía. Perfecto, estamos entrando a una colecistectomía laparoscópica ambulatoria programada. Pero ¿sabes qué? Mientras estábamos disecando, se abrió un huequito en la vesícula. Eso no es nada malo, eso no es nada malo. Al menos que el paciente tenga una perforación, absceso. Pero se contamina un poco la bilis afuera, eso usualmente se lava, se irriga y se vuelve a aspirar. Otras cosas que pueden ser, o sea, estamos haciendo una resección de intestino delgado y se riega un poquito de bilis afuera, o sea, eso es una herida limpia, contaminada. Las heridas contaminadas ya normalmente se realizan que no son medios controlados, ¿verdad? Pueden ser accidentes y ocurren en medios extrahospitalarios. Y las heridas sucias e infectadas depende del mecanismo. Herida con inflamación aguda puede tener exudado, purulencia. Hay heridas traumáticas, ¿verdad? Que pueden ser contaminadas o perforaciones después de varias horas y hay presencia de tejido desvitalizado de cuerpos extraños. Y también pueden haber heridas quirúrgicas expuestas a colecciones purulentas, ¿verdad? ¿Quién me puede dar una idea o ejemplo de una herida sucia infectada? Pie diabético. Puede ser, sí, pie diabético, pero no todos los pies diabéticos. Él puede tener una gangrena húmeda, ¿verdad? Por su diabetes y eso lo está haciendo que esté infectada, claro. También hay que tener mucho cuidado en las fracturas expuestas, ¿verdad? Dependiendo de cómo se fractura ese paciente, hay que lavar muy bien, porque ellos pueden tener secuelas de osteomielitis en el futuro. Entonces, importante, ¿para qué traigo esto a colación? Porque según el grado de contaminación de la herida, es el riesgo de infección. Si una herida es limpia, el riesgo es mínimo, ¿verdad? Por eso es que pregunto lo de los antibióticos y el paciente siempre pregunta, si es una herida limpia, contaminada y menor del 10%, pero si ya las heridas son contaminadas, hay un alto porcentaje, o sea, 20% es alto de que se contamine, y el riesgo de que eso puede causar mayor morbilidad no se puede negar. La clasificación según la pérdida de tejido, hay heridas que no hay pérdida de tejido, y hay otras que hay pérdida de las sustancias. Pero hay muchas clasificaciones misceláneas, ¿verdad? Que ustedes puedan utilizar. Lo importante es tener un buen vocabulario y saber describir para que el paciente pueda ser tratado adecuadamente si tiene que ser transferido. Lo otro es que no hemos hablado de las heridas penetrantes, ¿verdad? Punzocortantes, penetrantes, no penetrantes, por arma de fuego, por arma blanca. Esto es importante. Si usted utiliza una cuchilla, un cuchillo de caza, un cuchillo de esos de carne, eso es una herida por arma blanca, ¿verdad? En cambio, si es una pistola, uno dice, paciente sufre pistolazo o herida de bala, ¿sí? Arma de fuego, arma de fuego. Esos son términos importantes para recordar. Entonces, el tipo de heridas se pueden cerrar de varias formas. Si nosotros estamos en el salón de operaciones, ¿verdad? Y vamos a hacer un cierre primario, hicimos un corte, ahora vamos a cerrar la piel. Eso es un cierre primario. Este tipo de cierre se utiliza inmediatamente después de haberse producido la herida
Se utiliza material de sutura o grapas, que después van a entender, dependiendo de la capa donde tú estás, vamos a utilizar material absorbible, ¿verdad? Hoy en día mucha gente pregunta, ¿y los puntos cuándo me lo van a quitar? ¿Y los puntos cuándo me lo van a quitar? En un mundo ideal, si la herida es limpia, nosotros utilizamos material bioabsorbible, tipo caprocin, monocril, para cerrar la piel. Y el paciente no tiene que retirarse suturas. Pero en cambio podemos estar en el interior, no había más nada y se cierra con nylon. Entonces ese material sí debe ser retirado. Usualmente el cierre va a ser con bordes nítidos y no hay contaminación, o la contaminación es mínima. Esto es un cierre primario, esto es un cierre un poco arcaico. Digo, si tú estás en el cuello, tú usualmente tratas de esconder la herida para que quede lo más cosmético posible. Pero si no hay la sutura disponible, o de repente esa fue la técnica que utilizó el cirujano, por ejemplo, esto pareciera que pueda ser nylon, pero también puede ser seda, parece un polifilamento. Hay que tener mucho conocimiento. Las culturas asiáticas, todas las cicatrices en el cuello son malas, así que por eso es que en Japón y algunas partes de Asia incluso tratan de hacer tiroidectomías de forma robótica, entrando a través de la axila, porque tratan de evitar drenajes a ese nivel o heridas. Un cierre secundario es aquel en cual hay contaminación, entonces ese riesgo de infección es un poco más alto. Se va a dejar la herida abierta y lo único que sucede es que el tejido granula por sí solo. O sea, nosotros no lo cerramos. Producimos la herida, pero la herida cicatriza por granulación. Es una segunda intención. Aquí vemos que hay una cirugía de tipo vascular, ¿verdad? Estamos insertando un graft. Y hay veces que si la herida está contaminada, ¿verdad? Como una apendicitis perforada en un niño, se deja abierto y luego se cierra. Digo, no se cierra, deja que granule. Un cierre diferido, de repente este tipo de cierre es una combinación de cierre primario y secundario. Se permite que la herida, ¿verdad?, supure o dejamos 3 días que pasen y después se realiza un cierre utilizando suturas. ¿Qué significa eso? Es diferido, no lo cerramos de inmediato. Esperamos un par de días hasta que el grado de contaminación sea menor. Cicatrización, ya ustedes saben qué es eso, es un proceso de reparación o regeneración. Ya lo hablamos aquí, hay ciertos tipos de cicatrización, ¿verdad? Pero usualmente en términos quirúrgicos utilizamos un cierre primario, un cierre definido o un cierre terciario, que es cuando esperamos unos días y realmente lo que hacemos es que lo cerramos. Este tipo de lesiones, ¿verdad? Son úlceras de decúbito, úlceras por presión, hay mala circulación venosa. El cierre usualmente no lo cosemos, no es ni siquiera un cierre, es por una granulación. Entonces, lo que va a pasar es que el cuerpo granula desde tejidos profundos hasta superficiales, y es realmente la acción de la epitelización y los miofibroblastos lo que ocasiona la granulación. Muy importante explicarle a los pacientes, porque a veces ellos ven estas heridas crudas y dicen que ¿cómo van a cerrar eso? Nada, hay que dejar que el tejido cicatrice, ¿verdad? Granule por sí solo. Esto es importante. Hablemos un poquito acerca de los drenajes ahora. Los drenajes son muy comúnmente utilizados en cirugía, ¿verdad? Hay muchos tipos de drenaje y es importante para todos. No importa que usted no vaya a ser cirujano, médico de cabecera o que sea su tío, siempre va a haber alguien que va a tener algún tipo de dispositivo que es importante que usted tenga por lo menos el conocimiento para poder orientar a la población. No, y si no lo sabe, hoy día uno lo busca por internet. O sea, hay veces en que siento que el paciente está muy empoderado hoy con la información a nivel digital, pero si usted no sabe algo, no tenga pena, le dice, espera unos minutos, consulta, busca y por lo menos lo asesora. Pienso que hoy en día hemos perdido la capacidad de ser médicos primarios y hay muchos subespecialistas, pero hay que tener un conocimiento acerca de todo. Entonces, los drenajes. Si miramos estas dos figuras, qué interesante, ¿verdad? A la izquierda está probablemente una mastectomía, ¿verdad? Y esta paciente tiene un drenaje inframamario y está conectado a un tubo, y ese tubo está conectado a un reservorio. Y en la otra pareciera que se hubiera hecho una abdominoplastía. Miren la cantidad de drenajes que tiene, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirven los drenajes? Retirar fluidos. ¿Por qué es importante retirar fluidos? Porque la acumulación de líquido, seroma o sangre puede convertirse en un foco infeccioso, eso se puede transformar en un absceso. Además, lo más importante es que el drenaje, al evacuar el líquido, causa una buena aposición de los tejidos.
¿verdad? Si usted quita ese líquido, el potencial espacio es menor, entonces el tejido tiende a pegarse y cicatriza de mejor manera, ¿verdad? ¿Cómo hacen eso estos drenajes? A través de mecanismos de succión. Entonces, hay dos tipos de drenaje. Hay de los que son abiertos, usualmente son tubos corrugados y de plástico, y el líquido se tiende a acumular en la gasa o una bolsa de colostomía. Por ejemplo, si yo abro una herida, acabo de abrir una herida, hicimos una laparotomía exploratoria, el área estaba eritematosa, ¿verdad? Y yo simplemente le quité unas grapas. Eso yo puedo hacer un drenaje abierto, yo simplemente abrí la herida, le meto una colita de la 4x4 y eso es un drenaje abierto, ¿verdad? Ahora lo vamos a hablar, esto es algo que se puede utilizar, también hay lo que se llama el Penrose. Esto sí aumenta el riesgo de infección, pero hay veces en que no podemos fijar el drenaje hacia nada y los espacios son pequeños y el mecanismo de acción es adecuado. Y hay tipos de drenaje cerrado. Hay tubos que van a drenar una bolsa o reservorio, ¿verdad? Muchos de los drenajes torácicos, abdominales caen dentro de esta clasificación. Y esto sí reduce el riesgo de infección, como el famoso Jackson-Pratt. Importante cómo se escribe Jackson-Pratt. Jackson-Pratt. Igual Penrose, no es como una M, es una N. Pen de pluma, Rose. Los tipos de drenaje hay muchos: Jackson-Pratt, Hemovac, Pictel, Penrose, tubos en T, tubos pleurales, sonda nasogástrica, es un tipo de drenaje. Los catéteres urinarios es un tipo de drenaje cerrado. Y hay lo que se llama las terapias con presión negativa, lo que les llaman el famoso VAC, Vacuum Assisted Closure. Entonces, hablemos un poquito acerca del Hemovac. El Hemovac tiene la característica de que tiene un reservorio que parece un acordeón, aquí lo vemos, ¿verdad? Y usualmente tiene un tubo delgado, tiene muchos huecos al final para permitir el drenaje, porque acuérdense que la sangre puede coagular y eso se tapa. Se conecta a un reservorio y este es el acordeón que produce la succión. Se usa para drenar sangre debajo de la piel, ¿verdad? Esto se utiliza mucho en procedimientos ortopédicos, porque a veces cuando hay disección, trauma y ese tipo de cosas, hay sangre que se acumula en los espacios. Entonces es importante evacuar eso, porque disminuye el riesgo de infección y eso permite una adecuada aposición de los tejidos. Entonces lo que está pasando es cuando el drenaje se llena, el acordeón se llena, ¿verdad? Uno lo vacía, y esto hay que medirlo. Incluso ya tiene los marcajes dentro del drenaje, al lado del drenaje. Entonces usted vuelve y lo vacía y vuelve y lo colapsa para poder que drene. Entonces esto lo hace por presión, succión negativa. El famoso Jackson-Pratt, ¿verdad?, está utilizado para remover exceso de fluido a través de una succión constante, es la famosa granada, parece una granada. Consiste en un tubo plástico, ¿verdad?, que está conectado a un reservorio que parece una granada, y se usa mucho en lo que son cirugías abdominales, torácicas y mastectomías. ¿Cómo funciona esto? También por presión, o sea, por succión, ¿verdad? Es un mecanismo de succión. Déjame ver si puedo bajar esto. Aquí vemos como el Penrose, ¿verdad?, que está conectado a su reservorio, esta pelotita tiene que estar colapsada. Por succión negativa, drene hacia acá. Entonces igualmente ya tiene unas rayitas donde ustedes miden la cantidad de líquido. O sea, uno lo vacía, lo mide, y nuevamente para poder que funcione tienen que volver a colapsar el reservorio. Ahora vamos a hablar que los tipos de tubos que se utilizan en el Penrose son muchísimos. Hay unos que son de hueco, otros que son de canales. Entonces, para el tipo de drenaje Penrose, ¿verdad?, tenemos el Blake. Miren que este es diferente, es como una cruz, ¿verdad? Pero el líquido por presión succión negativa va a viajar a través de estos canalículos. Aquí va a viajar a través de estos huecos, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, va a viajar a través de estos canales, pero este es flat. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una cirugía de tiroides y el paciente, la herida es mínima, quizás yo consideraría poner algo más maleable como esto. En cambio, si estoy haciendo una abdominoplastía y lo queremos meter en el subcutáneo, quizás yo consideraría hacer esto. O si no, utilizo un Jackson-Pratt flat, ¿verdad? Dependiendo, esto tiene huecos y tiene algunos canales que pueden ser utilizados, o sea que depende del área, pero usualmente las cirugías más comunes son las abdominales, las torácicas y a veces se utilizan en cuello. ¿Cómo debe verse el drenaje del Jackson-Pratt? Usualmente el líquido que usted ve aquí, ¿verdad?, dependiendo de lo que usted está tratando de evacuar, lo normal es que se vea rosado, como un líquido serohemático.
que con el tiempo se va a esclarecer, él se va tornando menos hemático y se va poniendo amarillento, no color de orina, pero con un color ceroso, y tiende a ser cada vez más aguado. Con el tiempo la cantidad del drenaje debe cambiar. Nosotros tendemos a pedirle al paciente o pedirle a las enfermeras que mida a 2-3 veces por día y se calcula cuánto fue el drenaje en un periodo de 12 a 24 horas. Y realmente el drenaje debe ser removido en pregunta de examen cuando el drenaje es bajo, alrededor de 20 a 25 cc en las últimas 24 horas. Por ejemplo, usted hizo una mastectomía, este cirujano plástico mandó a la paciente y todos los días le pregunta por teléfono, ¿cuánto dreno hoy? No, doctor, hoy dreno 60 cc, demasiado, se lo deja. Doctor, hoy dreno 40, todavía es demasiado. Cuando el drenaje es bajo, alrededor de 20 cc, entonces se considera que es un poquito más seguro retirar el drenaje. El famoso pigtail, ya vamos a hablar de otro drenaje, ya hablamos de el Jackson Pratt, el Limovac. El pigtail, ¿por qué se llama pigtail? Porque es un tubo, ¿verdad? Un poco rígido de plástico y que en la punta tiende a parecer una colita de cerdo. Esto sirve para remover líquidos o fluidos no deseados de órganos, ductos o abscesos. Usualmente se debe insertar bajo control fluoroscópico si lo vas a meter dentro de la cavidad corporal. El pigtail es largo y tiene una curvatura con muchos agujeros, ¿verdad? Para asegurar un adecuado drenaje. Esto sirve para retirar líquidos del riñón, en cambio, como en casos de nefrostomía, tubos en T, o retirar líquido que se ha acumulado, hay un defecto en el colédoco. Usualmente estos pigtails, ¿verdad?, están conectados a un reservorio y ahí es donde se acumula. A veces hay válvulas y tú puedes eliminar la bolsita, dependiendo de para qué lo uses. El famoso Penrose. Penrose es un drenaje tipo abierto. ¿Qué pasa? Si la herida es pequeña, pero lo único que tú quieres es que todavía el tejido no se selle para evitar que haya acumulación de líquido, tú puedes meter este tipo de drenaje. Es como una cintita de silicón que se mete. Entonces, este fragmento alargado es un plástico de goma y tú lo dejas ahí para que el espacio no se cierre y siga drenando. Porque si el espacio se vuelve a cerrar y el líquido queda acumulado, entonces eso es mayor riesgo de infección. La forma en cómo funciona un Penrose es, por ejemplo, por uso de capilaridad. Lo que hace es que el líquido tiende a viajar y sale. Acuérdense que esto no va a estar al aire libre. Usualmente va a haber una gasa aquí que permite que el líquido se acumule, porque si no, entonces mancharía toda la vestimenta de los pacientes. Así que este es el Penrose, es un drenaje abierto. El famoso tubo en T, porque se ve como una T, ¿verdad? El tubo de Kerr drena bilis mientras se produce cicatrización. Esto se utiliza mucho en pacientes que ya sea que tienen patologías a nivel del colédoco o si hay alguna lesión a nivel de la vía biliar cuando se hizo alguna cirugía. También se puede utilizar en problemas ureterales. ¿Cómo funciona esto? Uno inserta esto en la vía biliar, ¿verdad? Obviamente aquí va a quedar un pequeño huequito y esto drena hacia la piel, hacia un reservorio. ¿Cómo funciona esto? Con el tiempo este huequito va granulando, 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 y después el tubo es tan maleable que uno lo saca del cuerpo, y aquí va a haber un trayecto ya, entonces todo el líquido no se va a tender a acumular dentro de la cavidad intraabdominal, sino que hay un tracto, y el tracto con el tiempo debe poder cerrarse. El famoso tubo pleural, ¿verdad? Tubo pleural es aquel que se inserta para drenar ya sea aire o sangre o líquido seroso dentro de la cavidad torácica. Se utiliza en neumotoras, hemotoras, drenajes pleurales, quilotórax o postcirugía torácica, para lo mismo, a causar una buena posición de los tejidos para evitar la infección, porque si hay acumulación de sangre, eso se puede transformar en un absceso. Se introduce en la cavidad pleural a través del espacio intercostal, con el objetivo de eliminar la acumulación de lo antes mencionado. Y importante, si tú sacas, es que no necesitas sacar el líquido para poder permitir la reexpansión pulmonar, recuperando su presión negativa. Usualmente esto es doloroso, esto se fija, ¿verdad?, a la piel, quizás con una sutura de jarrete para que cuando lo saques, para que cuando lo saques esto no haya liqueo. O sea que lo que digo es que tú vas a soltar esto y usualmente hay un punto ahí que permite que se cierre adecuadamente. Entonces, las localizaciones de los tubos pleurales tienen que ser buenas para poder que haga su función. Si es un neumotórax, el aire tiende a ir hacia arriba, ¿verdad? Entonces, la correcta colocación debe ser anterior y superior. En los derrames pleurales, el líquido tiende a acumularse hacia abajo. Entonces, la correcta posición de ese tubo debe ser posterior e inferior.
Y en cambio, si hay o neumohidrotórax o hemotórax, entonces hay que evaluar, pero debe haber una correcta colocación, porque si no es lo mismo poner un tubo superior, ¿verdad? Si realmente lo que estás buscando es drenar líquido o líquido pleural. Y lo importante es que esto es doloroso, hay que explicarlo al paciente, hay que tener un buen manejo del dolor, ejercicios respiratorios para evitar colapso de la vía aérea. Entonces, cuando nosotros vamos a insertar el tubo pleural, aquí nada más lo pongo de forma gráfica, es importante accesar entre los espacios intercostales. Hay que colocar anestesia de varios planos. Usualmente nosotros hacemos una incisión, ¿verdad? Entre los espacios intercostales, hay que abrir con una pinza para insertar, ¿verdad?, el tubo hasta la pleura. Entonces, yo lo que hago es que siempre yo confirmo, ya yo hice mi inserción, esto es doloroso, el paciente usualmente está despierto, al menos que sea un medio controlado quirúrgico, pero yo inserto el dedo y trato de tocar la pleura, ¿verdad?, antes de introducir el tubo, y el tubo debe ser guiado, ¿verdad?, en una posición anterior, superior, dependiendo de para qué lo estemos usando. Importante recordar anatomía, que los plexos, ¿verdad?, la vena, la arteria y los nervios van justamente, ¿verdad?, debajo de la parrilla costal. Y por ende, nosotros cuando vamos a entrar a la costilla, es importante entrar justamente por arriba, porque el plexo corre por abajo. Si nos metemos por debajo de la costilla, ¿verdad?, tenemos el riesgo de hacer lesión de las estructuras vasculares. Por ende, lo que quiero decir es que cuando ustedes van a tocar la costilla, irse justamente por encima para no lesionar el plexo que está abajo. El triángulo de seguridad, ¿verdad? Usualmente hubo un accidente automovilístico, el paciente tiene un hemotórax, atención, es importante, a veces uno no siente los arcos costales, pero si usted se ubica a nivel del pezón, ¿verdad?, en la línea axilar anterior, usualmente aquí hay un triángulo que permite hacer la inserción de ese tubo sin hacer ninguna lesión vital, porque acuérdense que el diafragma puede subir hasta la altura de las tetillas. Entonces, recordemos este espacio, usualmente está en la línea inferior del esquinto espacio intercostal, por aquí está el borde lateral del latísimo, está el borde superior de la axila y por aquí está el borde lateral. Pero en situaciones de emergencia yo me ubicaría a nivel del pezón, ¿verdad?, y en la línea medio axilar. Características de los tubos torácicos: son estériles, ¿verdad?, son flexibles, usualmente son hechos de un material suave y maleable, no trombogénicos para no producir reacción, multifenestrados en su extremo distal para permitir un adecuado drenaje. Hay marcas radiopacas que se van a ver en las radiografías y hay de diversos tamaños. No es lo mismo insertar un tubo de 40 French, que es grande, ¿verdad?, por un neumotórax traumático, a que poner algo chiquito de 28 French para drenar una efusión pleural. Entonces, una vez que este tubo está insertado, uno lo conecta a un Hemovac, a una Aquasil. Entonces, esto usualmente va conectado al tubo. Aquí hay un sello de agua, que significa que una vez sale el líquido y el aire, hay una columna de aire de agua que no va a permitir que vuelva a entrar aire o líquido al pulmón. Es una válvula de alivio de presión positiva. Así que esto es importante. Siempre tiene que haber un sello de agua a este nivel para que si el paciente vuelva a respirar, no se le introduzca el aire que ya botó. Entonces, si vemos aquí, no se ve muy bien, pero tenemos que estar pendientes por errores comunes. Por ejemplo, sé que está muy sutil, pero por ejemplo, aquí hay un tubo que trataron de insertar y está muy bajo. Aquí, está muy bajo. Incluso esto está a nivel del diafragma. Incluso imagínense esto, ellos trataron de meterse y hay hasta enfisema subcutáneo, o sea, disecaron todo el subcutáneo, aquí hay aire, ¿verdad?, pero no lograron insertar el tubo de una forma adecuada. Lo otro es, por ejemplo, aquí hay otro tubo que se ve clarito, que lograron insertar, pero el paciente pareciera que tuviera un neumotórax, pero no está drenando adecuadamente, no está adecuadamente. Y el último hueco ni siquiera está en la cavidad pleural. La famosa sonda nasogástrica o Saline Sump, lo mencioné ayer en la clase de obstrucción intestinal, es para aspirar jugos gástricos, también sirve para hacer lavado en casos de intoxicación o sobredosis de medicamentos, sirve para alimentar, pero ya vimos que es muy importante su correcta posición y confirmar que está en el estómago, porque si usted le da de comer y ese tubo está en los pulmones,
va a ocasionar, ¿verdad?, una infección innecesaria. Complicaciones, eso ya lo vimos, pues inserción, puede sangrar, puede broncoaspirar y puede erosionar la cavidad nasal y nasofaringia en ocasiones, y más si es un paciente malnutrido, de repente tiene pobre proceso de cicatrización. El catéter urinario, es importante que 15 a 25% de los pacientes hospitalizados usan sonda. No se preocupen, habrá bastante chance en el internado para poner sondas y en su residencia. Entonces, la sonda, ¿verdad?, usualmente tiene un globo que está en la punta y eso es lo que permite que no se salga de la vejiga. Usualmente hay un tubo largo que lo conecta a su bolsa de reservorio. En la sonda urinaria realmente hay muchos usos. Puede ser para una cirugía, como para medir la diuresis en un paciente que está descompensado, en pacientes que tienen retención urinaria por próstata agrandada, o manejo del dolor, o postquirúrgico, pacientes que tienen incontinencia. Complicaciones, obviamente la inserción o el solo hecho de tenerlo puede ser traumático, puede causar uretritis, y obviamente al tener un cuerpo extraño se puede desarrollar una bacteriuria. Importante que identifiquemos en la sonda, o sea, la sonda per se, ¿verdad?, tiende a ser como amarilla, y algunas que son rojas, como son bien chiquitas. Aquí es donde se conecta al reservorio, ¿verdad? Aquí en esta etiquetita siempre va a decir cuántos cc se necesitan para usar el balón, y te va a decir el tamaño de la sonda. Usualmente usamos sondas de 14, 16 y 18 French. Nosotros la parte que vamos a introducir es esta, la punta. Por aquí, a través de este huequito es donde se drena la orina, y el baloncito que se va a inflar está justamente en la punta. O sea que uno realmente cuando lo insertas, quieres insertarlo lo suficiente para que cuando tú insertes y se infle este balón, no haya hematuria y no haya una herida traumática. Usualmente aquí en la sonda te dice cuántos cc se utilizan para llenar el balón. Entonces, al tener esto es muy importante que los pacientes puedan desarrollar infecciones, especialmente pacientes diabéticos, ¿verdad?, pacientes que están hospitalizados por algún motivo crónico, ¿verdad? La piel alrededor del catéter puede estar sucia, por ahí puede entrar bacterias, ¿verdad? También pueden entrar organismos que están viviendo alrededor de la sonda, en la sonda. Así que es muy importante cuando vamos a manipular esto, utilizar guantes y tener buenas medidas de asepsia para no contaminar el área. En cuanto a los mecanismos o el tipo de drenajes de cierre, ¿verdad? Existe lo que es el VAC, el Vacuum Assisted Closure. En verdad, esto ha sido una maravilla porque es una esponja negra o plateada, dependiendo del tejido, que se coloca sobre el tejido expuesto, y por presión negativa ya causa succión, y eso estimula el crecimiento epitelial, además de drenar el líquido. Entonces esto es lo que se conoce como terapias de presión negativa. Permite la cicatrización en un ambiente estéril, obviamente reduce muchísimo el edema, aumenta la perfusión del tejido. Si tú tienes una máquina que está constantemente succionando, eso aumenta la vasodilatación, vienen más polimorfonucleares y células que permiten la cicatrización, disminuye la carga bacteriana, disminuye la carga aeróbica, y obviamente esto permite cicatrizar más rápidamente. ¿Qué puede pasar? Un paciente que, ¿verdad?, tuvo un accidente y perdió pierde tejido de epidermis, dermis, tejido subcutáneo, y hay una lesión profunda muscular. O sea, si no puedes aproximar adecuadamente los tejidos, eso queda expuesto. Entonces, estos son herramientas para permitir una adecuada granulación. Aquí lo vemos, un paciente que se le colocó el VAC, ¿verdad?, que es la esponja, alrededor va como un tape, ¿verdad?, que lo hace hermético. Esto se conecta a un mecanismo de succión y esto jala y estimula la granulación. Lo importante es que, ¿verdad?, que permite que haya menos contaminación, menos proliferación bacteriana. Entonces, si tú tienes esta máquina conectada a la piel del paciente, eso aumenta la perfusión, aumenta la formación de la granulación y disminuye el edema, lo que permite que cicatrice más rápido. Complicaciones de los drenajes siempre van a haber, ¿verdad? Dependiendo de dónde los pongas, se pueden obstruir, eso hay que explicárselo al paciente, a veces se coagula, se tapa y no hace lo que tiene que hacer. A veces el diámetro es muy pequeño para remover ese tipo de líquido, puede erosionar otro tipo de órganos si lo dejas en áreas donde no debe ser. Puede causar dehiscencias de heridas, hay que tener en cuenta que tienen que estar bien colocados.
Hay pacientes que de repente está tapado y tú lo sacas, hiciste un retiro prematuro. ¿Qué ocasiona eso? O sea, se forma un seroma y un hematoma, entonces se acumula dentro del espacio y no hizo su adecuado trabajo. Y bueno, tengo 4 minutos. Voy a hablar rápidamente de las ostomías. Creo que ya ustedes saben muchísimo acerca de esta terminología. Ostomía no es más que una conexión del tracto gastrointestinal a la pared abdominal. Es una fístula hecha por el hombre, es man-made. Hay muchos tipos de ostomías, ¿verdad? Nosotros podemos crear una gastrostomía, pero esta es una gastrostomía que está hecha artificialmente por nosotros, como un tubo en G. Nosotros colocamos un tubo a través de la pared abdominal, ¿verdad? Con el uso de un endoscopio, y aquí hay una rueda que permite que esto se fije a la pared, ¿verdad? Y por aquí podemos alimentar. Realmente el uso de los tubos de gastrostomía ha evolucionado muchísimo para pacientes que, por ejemplo, sufren un SB, no pueden deglutir, ¿verdad? O están encamados y tienen secuelas. Lo otro es que pues, se puede utilizar para pacientes que necesitan algún tipo de drenaje. Eso depende, pero realmente los usos son muy variados y el mayor uso que se usa es para alimentación, poder nutrir adecuadamente al paciente. También se pueden administrar medicamentos por esta vía. La yeyunostomía, ¿verdad? Es una ostomía también producida artificialmente. Se puede hacer que tú hagas una fístula del yeyuno o puedes colocar un tubo de yeyunostomía a nivel del intestino delgado. De repente hiciste una cirugía esofágica o el paciente tiene una patología de intestino delgado corto y lo necesitas alimentar. Este tipo de tubo disminuye el riesgo de reflujo y tiene menos complicaciones que un tubo de gastrostomía. La secostomía, eso se utiliza muy poco, pero antes se insertaba en las porciones de intestino grueso utilizados para descomprimir, ¿verdad? O un paciente que tenía incontinencia, eso se ve muy poco. El cock pouch es una ileostomía continente, se utiliza realmente asas de intestino delgado para crearlo, y esto puede reemplazar el uso de catéteres. Realmente pacientes que han tenido cánceres bastante agresivos, ya sea de vejiga o de riñón, y no pueden eliminar la orina a través de los conductos normales, se pueden hacer este tipo de pouch. La famosa colostomía. Recuerden que ostomía simplemente es una salida artificial. Ostomía es algo que va desde afuera hacia adentro y se comunica con la piel. La colostomía es la comunicación, ¿verdad?, de esa parte del colon. Es importante que la mucosa entre en contacto para que no irrite. O sea, es muy importante fijar esta estructura, ¿verdad?, a la parte externa. Una colostomía distal, ¿verdad?, es aquella donde la terminación proximal del colon se hace para poder drenar las heces. Una colostomía distal es lo que se llama el famoso Hartmann. El pouch de Hartmann es una colostomía distal. Y una colostomía en asa, que eso lo vamos a ver un poquito, es cuando realmente no desconectamos completamente, sino que lo hacemos en asa. Simplemente se conecta a la pared anterior, pero el colon de la parte de atrás queda afluente. La colostomía puede tener diversos sitios. Puedes hacer una colostomía ascendente, una colostomía en transverso, una colostomía a nivel del descendente o al nivel del sigmoides. No es raro ver pacientes con colostomía. Yo siento que aquí hay una cultura muy escéptica de tener este tipo de cosas, pero si tú tienes una diverticulitis perforada, un Hinchi grado C, D, y tú no puedes reconectar a ese paciente, está muy inflamado, o sea, este tipo de medidas te permiten resecar el pedazo de intestino que está inflamado, ¿verdad? Y regresar en una segunda ocasión, ¿verdad? Una vez que la infección esté más controlada. Como le vemos aquí, una colostomía terminal es que usted corta la parte distal y conecta, ¿verdad?, el colon hacia la pared. Si usted lo hace en asa, significa que usted saca ambos extremos, ¿verdad? Es como una lupa y usted va a conectar la parte de la pared anterior. Entonces, lo que hablamos aquí es que la colostomía que más se utiliza es la del sigmoides, ya sea que usted tiene un cáncer de colon, ¿verdad?, en el colon descendente, o tienes diverticulitis. Esta colostomía distal o terminal es lo que se conoce como Hartmann, así es como se escribe, Hartmanns. En cambio, si haces una colostomía en lupa, ¿verdad?, aquí vas a tener un extremo proximal y uno distal. Aquí es como se coloca la bolsa, y hay otras medidas que a veces se utilizan para permitir el drenaje, como las fístulas mucosas. Bien, por respeto al docente que viene detrás de mí, sé que me atrasé un poco, pero estoy segura de que puedas, ¿verdad? Ya vimos el tipo de cierre.
hablamos acerca de los drenajes abiertos, cerrados, Penrose, Imovac, tubo pleural, catéter urinario, Jackson Pratt. Hay que saber, ¿verdad? A veces uno está, doctor, voy a referir a un paciente, ¿qué tipo de drenaje tiene? Entonces ese tipo de cosas las deben manejar. Y bueno, el uso de la colostomía, ¿verdad? Ostomía, recuerden que es algo hecho artificialmente por el hombre, pero existen muchos tipos de colostomías, ya sea de colon, intestino grueso, dependiendo del área donde estemos. Así que, bien, sé que me robaron 11 minutos, pero bueno.